María Auxiliadora de la Encarnación, Martín Peña. Martín Peña. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 17 de noviembre de 1944. Nació en Villaverde. Uh-huh. Villaverde, en la casa donde después estuve toda la vida. O sea, cuando yo nací, mis padres estaban definitivamente instalados en esa casa. Mis hermanas mayores habían nacido en otra casa, allí en Villaverde también. ¿Quiénes eran sus padres? Pues mis padres eran Marcial Martín, que era de Villaverde, y Mercedes Peña, que era de Tefía, Peña Calero. ¿Era de Tefía? Sí, era de Tefía, hija de Esteban Peña, de Armas, y de Eleuteria Calero. ¿A qué se dedicaban sus padres? Pues mis padres se dedicaban a la tienda, y mi padre además, pues como la tienda en aquel entonces era como si dijéramos de intercambios, ¿no? La tienda vendía, pero también compraba cochinilla, queso, huevo, grano. Entonces mi padre se encargaba más de lo de fuera y también de traer cosas a la tienda para vender, como podía ser, decía, los martes y los viernes venía el correo de Las Palmas, el barco, y traía víveres, cosas, que muchos de ellos pertenecían a lo que se llamaba el consorcio, que era como si dijéramos un sitio oficial donde se despachaba con cartillas, azúcar y otras cosas. Yo me parece que eso después ya se liberalizó, lo que fuera, pero yo recuerdo la época en la que mi padre traía los sacos de azúcar que le correspondían de acuerdo con las cartillas que tenía de clientas. ¿De clientas? Digo clientas porque eran ellas las que venían a la tienda. Si tenía 10 hijos, pues tenía un cupo de más cantidad de azúcar que había que se le podía vender, que si tenía 4 hijos. Claro, que esto era las cartillas de racionamiento que se llamaban. De hecho, mi padre no tenía más azúcar que la que le correspondía por las cartillas. Y a veces venían esos sacos con menos azúcar de la que debían. ¿Ya me entiendes? Y mi madre se las veía para... A ver, había gente a la que mi madre, digamos, que les compraba el azúcar, o sea, llevaban higos, llevaban cualquier otra cosa. Ella se hacía sus componendas para que le alcanzara el azúcar para todo el mundo, porque a veces venía menos azúcar de la que le correspondía por las cartillas que tenía. Eran otros tiempos. Afortunadamente, aquello ya no. Y tenía la tienda en Villaverde. Sí, todavía ahora se ha convertido en ferretería y ya lo lleva gente que no es de nuestra familia, pero aquella tienda tenía mucho movimiento. A mí de chiquitita me ponían sentada en el mostrador a poner el papel en el plato de la pesa. Una por dentro echaba, pongamos, azúcar, otra por fuera del mostrador lo cogía del plato y lo ponía en el mostrador, que había 2 personas envolviendo y guardando para despachar al día siguiente. Y así se metía arroz, fideo, azúcar, café, fuera, porque todo venía en sacos. Y con papel de estraza se envolvía todo. Entonces, usted de niña y sus hermanos... ¿Tú de niña y de tus hermanas? Yo de niña, cuando no servía para otra cosa, me sentaban en el mostrador para ir poniendo el papel. Papel de estraza con el que venía todo envuelto. Mi madre hacía con ese papel de estraza unos cartuchos con harina cocida y en un palito con pita hacía un broche, una brocha, para untar después. Yo te hago ahora mismo un cartucho de esos, vamos, con los ojos cerrados. Y es que con ese papel de estraza convertido en cartucho, se metían los fideos para despachar, porque los fideos venían unas cestas de 10 kilos de fideos, unas cestas de caña. Y todo aquello había que convertirlo en cuartos kilos y medios kilos para despachar al día siguiente. ¿Y cómo es que tus padres montaron una tienda? Pues mi madre ya vino cuando se casó. Mi padre tenía una tienda a medias con don Miguel Vera, que era un maestro de la oliva, pero que era de la oliva. Y mi padre iba creo que por la noche iba en el burro a aprender
a, pues, como si dijéramos ahora, clase de adultos. Aprender con don Miguel Vera. Tenía mi padre una caligrafía muy bonita, que la aprendió con ese hombre, y una ortografía relativamente buena. Sí. Es lo que pudo estudiar. Claro, y cuando mi madre se casó... ¿Esto se puede poner en silencio? Sí. Sí, para que no nos esté saltando durante la entrevista. Claro. Y... Entonces, ¿por qué montaron sus padres? ¿Tenía una tienda de medias? Mi padre tenía una tienda de medias con este hombre, luego ya se independizó, Ajá. pero ya después la que llevaba la tienda era mi madre prácticamente, ¿Sí? ni prácticamente ni no, mi madre era Merceditas, la de la tienda. La de la tienda. Y allí vinieron chiquillos, yo no sé en qué momento empezaron panadería. Ah, también. Sí, panadería. Cuando yo nací, bueno, desde que yo tengo uso de razón, había panadería en mi casa. Manuel Suárez, yo creo que a lo mejor tendría yo 4 o 5 años cuando entró Manuel a mi casa. Y Manuel era el que llevaba lo del pan, lo del horno y todo aquello. Y estaba María también, que ayudaba en la casa, una mujer de la calle del Cárcel. Y en mi casa estaban estas dos personas, siempre la mesa era grande, éramos todos nosotros, más Manuel y María. No porque fuéramos señoritas, sino porque hacía falta más gente aparte de nosotras. Nosotras todas estábamos trabajando en la tienda, en la casa. Buah, a veces se nos hacía tarde, no habíamos entrado para adentro a hacer las camas porque estábamos despachando en la tienda. Todo el día despachando. Claro, en la misma casa. ¿Cómo era la casa en la que se Pues criaron? la casa que ha cambiado por dentro, pero es la misma casa que se ve ahora, por fuera. Y la panadería era a mano, unos lebrillos del tamaño de esta mesa. Ah, pero amasaban ustedes también. Hombre, claro. Uy, yo estaba loca por amasar hasta que Manuel decidió, oye, amasan carnita, venga, lávate las manitas. Pues me lavó hasta que arriba. Me puso un pañuelo enroletado y yo ahí dándole metiendo las manitas en la masa del lebrillo. Y hoy sí que sale bueno el pan, hoy está amasando un carnita. Manuel era un amor de hombre. Entonces trabajaban, claro, de cara al público de... La panadería y la tienda Era en el centro del pueblo. naturalmente. Es que yo era, pues, es que además la tienda yo creo que era vida para el pueblo y el pueblo era vida para la tienda. Se necesitaban mutuamente. Claro. Y la gente de Corralejo venía y compraba cosas que mi madre compraba a la gente del pueblo, de garbanzos, de queso, de sal. Bueno, no, perdón, al contrario. La gente de Corralejo traía sal, traía burgaos, traía pescado seco, longarones, majuga, peces verdes, con fulas mezcladillas que venían por allí, las fulas, las negritas, viejas areas, y todo aquello, la gente de Villaverde la compraba. ¿Te das cuenta? Había trueque. Totalmente. Sí, ¿qué trueques hacían? Pues el trueque era ese, el trueque, la gente de Corralejo traía cosas del mar y la gente de Villaverde pagaba con cosas de la tierra, era una tienda de fiado. Había que fiar hasta que se recogiera la sementera. ¿Cómo? Allí no había turismo, allí no había nadie a sueldo. Hasta que no vino el servicio de fibras duras, no había trabajos con sueldo para nadie en el pueblo. Entonces era una tienda de fiado. Era una tienda de fiado porque había que fiarle a la gente hasta que recogieran la sementera. Entonces se le permite. Sí, entonces, claro, mi padre le compraba la cebada, la cochinilla era en el momento que se cochinilla. ¿Qué más? Aparte de la cebada, pues me imagino que lentejas de la tierra, queso, el queso, la época del queso, que después mi padre lo vendía en Las Palmas, el queso. Ah, sí. Claro. Bueno, lo vendía en Las Palmas, lo mandaba, y huevos también. Tenía dos personas, socios por decirlo de alguna manera, que era mi tío Pepe Perdomo en Tenerife. Le estuvo mandando cosas que después mi tío vendía, no sé si eran La Recoba o dónde,
Y don Alfonso, que era un señor de Tetí, don Alfonso Rodríguez, que era el apellido, un señor encantador, que era de Tetí, pero vivía en Las Palmas. Y mi padre le mandaba cosas a don Alfonso, que don Alfonso vendía en Las Palmas, a mayoristas, a mayoristas, a tiendas, que después despachaban a la gente, me imagino. Claro, y entonces le dejaban de fiado hasta que recogieran. Entonces estaban todo el año recogiendo de la tienda y luego después se pagaba cuando se recogía. ¿Cuándo se recogía entonces? O pues la cementera, me imagino que en agosto sería, en julio-agosto sería la recogida de los Entonces, sembrados. Y la cochinilla en la época, yo no me acuerdo ya en qué época era la cochinilla. pero eso es lo que era de fiado entonces. La tienda de fiado era ese. Cada uno tenía una libreta y se iba apuntando allí lo que iba comprando. Y la gente venía con su libretita. Había después una gente que se administraba mejor que otras, había gente que dejaba una deuda bastante importante, otros que eran muy responsables y no gastaban más de lo que después iban a poder pagar. Ese era un ten de toda la vida, claro, con todo el mundo. Y dijo antes que la gente no tenía sueldo porque iba a la cementera y a los animales, hasta que llegó Fibras Duras. ¿Qué es Fibras Duras? Cuénteme. Pues Instituto de Fibras Textiles. Era una plantación de piteras que había 6 camiones, 4 pequeños y 2 más grandes. Los primeros me parece que fueron Daniel y Sinforiano, los choferes. Después estuvo Severo, también fue otro de los choferes, y ahora no recuerdo yo qué otros choferes hubo, pero los 6 camiones de Fibras Duras eran de gente de por allí. Entonces todavía duran, yendo hacia Corralejo, a mano derecha, a la salida del pueblo, unas plantaciones ahí de piteras, ¿verdad? Mi padre fue uno de los que plantó piteras, porque había un convenio, por así decirlo, porque esto era una cosa del Estado, de decir, ustedes pueden plantar piteras, que después nosotros vamos, cortamos las piteras, prensamos la pita, prensamos las hojas de pitera para sacar pita. Pero aquello parece ser no, no se gestionó bien, y entonces hubo un momento en que aquello se cerró, porque la producción de la pita era, por lo visto, muy deficiente, y estaba dejando mucha pérdida, ya que el servicio se cerró. Pero entonces era mi padre plantó piteras, y no venían a cortarle la pitera. Aquello estaba allí ocupado en la rosita. Es que aquello todavía está así y la pita no ha desaparecido. La pita no desapareció. Aquellas piteras tenían que haber venido a hacer el corte cuando tocaba y pagarle a lo que estuviera estipulado. Me imagino que no fue el único que plantó pitera fiándose de la promesa del Estado. Y no funcionó. Pero nadie supo entonces por qué. ¿Eso qué año estamos hablando entonces? Porque si lo plantó su padre. Pues sí, vamos a ver. Podía ser los años 50 y pico. Estamos hablando de los 50. Los años 50, sí. Antes de los años 50 estaba el tractor de Bartolo, el de los enarenados. Esto es importante. ¿El qué? Cuénteme. A ver, parece ser que el general García Escames, que era el capitán general de Canarias, creó un servicio de enarenado y vino un tractor Caterpillar muy grande, que era Bartolo el que lo conducía, y entonces de manera gratuita le enarenaba a los vecinos una cantidad. De hecho, mi padre enarenó a nombre de mis 3 hermanas, que eran las que tenían más de 18 años, un trocito. Uno de ellos es el de San Vicente, donde está hoy la sociedad. Te traían la arena, tú te encargabas de arreglar la finca, poner el estiércol y todo eso, y después... O sea, tendían picón. O sea, lo que hicieron... Sí, los enarenados picón, vale. Que es de la montaña de la arena. ¿Y eso en qué año fue, más o menos? Vamos a ver, antes.
Antes de lo de fiebre. Antes de la fiebre azul. Antes Entonces, de antes lo de de los fiebre. 50. Yo me subí una vez chica, porque Bartolo era muy de mi casa. Y paró en la tienda y cuando Bartolo se dio cuenta estaba yo encima del tractor y el tractor moviéndose. Que se ve que toqué el freno de mano, yo no sé qué demonio. Y se subió corriendo el hombre y paró el tractor. Pero era chica. Hombre, y tan chica. Tendría 4 años así. Pero entonces, claro, entonces, Esto lo tienes que tener documentado segurísimo, porque los años del enarenado fue, yo creo que en los 40, de los 40, y yo no sé si en los 50, vamos a ver, mi Pero entonces hermano los- es del 36, 46, 54, en los años 50 se seguía enarenando. Y mi padre tenía un camión que tenía como unos sacos, porque también llevaban estiércol y cosas, había que echar estiércol preparando la tierra antes de meterle el picón. Arena, decíamos nosotros, el picón vino después, la palabra picón no la teníamos nosotros. se le No. decía arena. Arena, en arenar, los trozos. Sí. Y entonces, claro, entonces antes todo Villaverde no tenía arena, porque ahora Villaverde, Las Ares, La Oliva, está todo enarenado. Lo que Es que gracias al enarenado, porque el enarenado guardaba la sazón. Allí no llovía. Cuando llovía, pues si no está, lo que no estaba enarenado pronto se secaba. dijo guardaba el qué? La humedad, La sazón. la sazón, Sazón es la, 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 la humedad. la humedad, digo yo, porque nunca me he puesto le preguntamos al señor Google y me lo dice rápido. Ahora, ¿Qué es la sazón? ahora no tenemos problema con eso. Pero y entonces, Se recogían más de 2 cosechas al año en los terrenos enarenados. claro, entonces fue un cambio Claro, importante. por ejemplo, plantaban papas, que por cierto traían la papa autodate, como se llamaba, que le cortaban a trocitos para trozos que tuvieran yema, los juntaban con cal, ¿no? Para guardar la parte del corte la untaban en cal o algo así, para guardar la sazón de la papa. Y en arena, para que la papa diera más de cada papa. Si tenía 5 grelos, pues 5 plantas salían de ahí. Vale. Y se plantaba la papa. Entonces, aquello se abrían cazolejas o surcos o lo que fuera, surcos para los cebollinos. Me parece que las papas iban en cazoleja. En cazoleja. Total, que se recogía la papa y siempre dejaban alguna papita pequeña dentro. Entonces salían las papas de risa. ¿Tú no sabes lo que son las papas de risa? Las papas de risa es la segunda cosecha de las papas que salen de aquella papita que no se sacó de la tierra, vuelve y da papas. Vale, Claro. qué bueno. Que Los mismos tomates. Tú imagínate en una finca enarenada. Si no está enarenada, y hay los tomateros, aquellos que estaban silvestres, los tomates chigones, los tomates de ciruela, todo eso, bueno, en un terreno que estaba enarenado, pues se mantenían. ¿Por qué? Por la humedad que había debajo de la arena. Y bueno, vamos a ver, esto es lo que sigue pasando. La gente ahora tiene las casas muy cuidaditas todas, una preciosidad. Ahora son para flores, para arbolitos, ¿cómo se acuerda del pueblo de Villaverde cuando era chica? mucho. ¿Sí? ¿Cómo era Mucho, la vida en mucho. Villaverde? Vamos a ver, la primera escuela a la que yo fui estaba en la casa del señor Melchor, arriba, yendo hacia el casino. ¿Ah? ¿A dónde te digo? ¿Por los molinos? No. Era la casa de Viñoli, no, por los molinos no, por los molinos estaba la de los niños, la escuela de los niños, allí cerca de Mercedita, Carrión y señor Pepe González, allí al lado estaba la escuela de los niños. La de los niños estaba en la casa de señor Melchor, que está, tú tienes que saberlo, cerca del antiguo casino. Ajá. Bueno, Sí. sí, era una casa en él, que era esa casa de PC que era de Viñoli. Ujú. Y entonces, y ahí se supone que también tenía que haber casa para la maestra. Pero
la casa no tenía condiciones. Y vino una maestra, pues fue la maestra Jonita. Jonita vino con su hermana y con su padre. Y el padre fue a la tienda y le dice a mi madre, mire, yo me voy a llevar a mi hija porque la casa no reúne condiciones, yo ahí no dejo a mi hija. Y mi madre le dijo, pues hombre, déjala en mi casa hasta que le arreglen la suya. Y el ayuntamiento estuvo encantado con aquel trato de mi madre porque duró 5 años. Pasados los 5 años se fue Jonita, no porque le arreglaran la casa, sino porque pidió escuela, el lomo magullo de Telde. Ah, Sí. qué vida, entonces. Entonces yo tenía como 5 añitos cuando eso. Cuando se fue Jonita yo tenía 10. Jonita era en mi casa como mi madre, porque ella se encargaba estaba encantada con mi madre y yo creo que, bueno, Claro. estaba muy encariñada conmigo también. Yo echaba de menos poder jugar con las demás niñas, ese me trataba, pero yo no podía porque yo tenía que estar con Jonita. Jonita me preparó libre para presentarme, ingresó primero de bachiller entonces. Y aprobé, y a partir de ahí ya, a partir de los 10 años, ya yo no fui a la escuela porque ya me quedé en el puerto estudiando. Al puerto. Puerto Rosario, mi padre alquiló una casita, y muy ahí cerca del Colegio de Don Tadeo, de lo que ahora es, creo, el centro de mayores o algo así. Juan Tadeo Cabrera. Es que Juan Tadeo Cabrera fue con Luz Saavedra los que crearon. Primero era el Colegio de Don Tadeo, después era instituto. Los chicos iban a examinar a Las Palmas, pero después llegaron a un trato y los padres pagaban la venida de los profesores que venían a examinar a los chicos al puerto. Aquello era como una academia, pero que era más colegio oficial que academia. Nunca era oficial, pero hubo ahí como un maridaje muy bueno para la gente. Y fue el comienzo de que la gente de Fuerteventura estudiara. Y mi hermano y yo estudiamos ahí. Y teníamos una casita, mi hermana Tinita estaba con nosotros en la calle Teniente Durán, que está ahí. Y en esa academia pudieron estudiar. Claro, don Juan Tadeo, y don Tadeo Cabrera, que diga. Y Gracias a eso pudo estudiar. gracias a eso, Y antes que nosotros había estudiado Fonfín, no sé si esto suena Fonfín, pues Ildefonso, Chacón. La gente de esa generación fueron los primeros, parece ser. Preparados por una maestra que entonces debía ser muy jovencita y una mujer encantadora que era Luz Saavedra. Eso fue antes de nosotros, de ir mi hermano y yo al puerto. Crearon esa academia y ese Sí, instituto. y ellos iban a examinar a Las Palmas. Pero cuando yo entré, que fue en el año 44, 54, ya venían los profesores de un instituto de Las Palmas a examinarnos a todos los niños, niñas, ahora hay que decir niños y niñas, ¿no? Sí, que nos examinábamos hasta cuarto de bachiller. Hasta cuarto de bachiller. Después ya el quinto y sexto no se podía cursar en Fuerteventura. Entonces ese fue el sitio donde primero estudiaban. Claro. No bueno, Esto es lo que hizo posible que los chicos estudiaran. A no ser que estudiaras libre en tu casa y luego te ibas a presentar a Las Palmas. Existía el presentarse libre. pero la gente por lo general no solía hacerlo. Hombre, es que era lo que teníamos. Es que Después yo hice magisterio, yo me hice maestra estudiando en mi casa y presentándome libre el primer año en Las Palmas. Y lo que no aprobé, ya después sí me quedé en Las Palmas en casa de mi hermana, con las asignaturas, lo que me quedó con el año siguiente, ya me puse a estudiar y en las 3 convocatorias yo hice la carrera de maestra en 2 años. En Las Palmas. Claro, el primer año me presenté libre, había estudiado en el puerto, bueno, en el puerto sí, claro, es que mi hermano tenía la escuela del puerto, la que hay allá detrás del cine, de allí por cerca de los militares, y por las tardes íbamos a casa de Luz Saavedra, 5 chicas, y ella nos ayudaba a estudiar, no es que nos diera clase, nos orientaba al estudio.
pero estudiábamos así, libre, para ir y yo me presenté a ingreso primero y segundo de magisterio, juntos. Y entró y al final sacó la Hombre, carrera. me quedaron 3 suspendidas y 4 sin presentar. Ah, Claro, entre las suspendidas estaban las matemáticas, porque las de primero las suspendí, las de segundo las hice bien, pero las de segundo no Vale. servía para nada si no aprobaba las de primero. O sea, yo llevaba bien medido lo que podía aprobar y lo que no. Algunas las que no las Vale. presenté, y las que se me quedaron sin presentar, más las suspendidas, las presenté al año siguiente, que había una convocatoria en junio, a ver, otra en septiembre, y después había la de diciembre cuando era solo la reválida, que esa fue la mía. y la sacó. Y la saqué. Y la sacó. Y nos dieron las notas el mismo día que terminaba el plazo para presentarse a las oposiciones. Y me metí. Ah, vale. Y las aprobé. Que eran posiciones del cuerpo de maestros de toda España. Sí, señor. Ajá. ¿Y entonces qué hizo después? Cuéntame un poco cómo fue su andadura. Pues después estuve en Tindaya. ¿De maestra? ¿Eh? ¿Cuántos añitos tenía? 22 o así. 20 y pocos añitos. Una pipiolita. ¿Y estuvo Y- de maestra en Tindaya? Estuve maestra en Tindaya, esto pues me lo dieron en Navidades, 6 meses, pero fueron un cariño aquello. ¿Sí? Fue precioso. ¿Cómo, fue precioso. cómo era el pueblo? ¿Cómo vivió una maestra ese pueblo de Tindaya de aquella época? Pues te cuento, tenía 51 niños matriculados y 36 sitios. En También. 36 sitios. Pero los 36 sitios eran 6 mesas con 6 sillas. Las mesas estaban desvencijadas y recuerdo que un chaval, tal Moisés, los niños eran todos. Para mí no, yo he tenido siempre mucha suerte con los chiquillos. A una mesa le faltaba una pata y entonces él cogía la mesa, la silla, le daba la vuelta, ponía la espalda de la silla de pata, pasaba la pierna por encima y se sentaba. Y entonces, claro, yo lo primero que hice fue ir a la Oliva, al consejo escolar, aquello que había, como no sé cómo se llamaba. Ay, ¿qué pasaba allí con Tindaya? Y me dice don Marcelino, que era el secretario, dice, era gallego, es que en Carnita no sabe, pues aquí los maestros han ido viniendo, pero ninguno ha pedido mobiliario. Porque resulta que ese año vino mobiliario nuevo para el Cotillo y para algunas escuelas. Y yo le dije, pues usted me manda, yo pido en este momento que un camión del Cabildo me traiga los pupitres mejores que encuentren de uso de ese que están quitando, para por lo menos tener sitios en... Me trajeron aquellos pupitres que tenían el hueco para los tinteros. Y, Los chicos y chicas grandes empezamos a fregondear allí, dejamos aquello. ¿Y dónde estaba la escuela? Pues la escuela estaba al lado de la iglesia, al ladito de la iglesia de Tindaya. Y pusimos un montón de pupitres, pues llenamos esto de pupitres, y de las 6 mesas salvamos 2, que eran las que estaban más mejorcitas. Nosotros hicimos una hoguera que lo pasamos muy bien. Qué bueno. Y después a este lado ya de la mesa de la maestra estaban las niñas. Ya cabíamos todos, después ya cabíamos todos. 6 meses estuvo en Tindaya. Hoy preparamos una primera comunión muy bonita. Hablé con todos los padres, hicieron la primera comunión, todos los niños fueron acompañados. Pero yo tengo una pregunta. Las maestras, usted es la maestra de la escuela, pero ¿y hacía primeras comuniones y hablaba del mobiliario? Hombre, claro. Pues ahí, ¿quién lo iba a hacer? No sé, A ver, ¿de dónde sacábamos la catequista? ¿era también la maestra? Pero si es que esto era si tú querías, si no querías, ¿por qué había 22 niños sin hacer la primera comunión en el pueblo? Pues porque hasta en esos últimos años, hasta que se fue una mujer que había estado varios años y que dejó ay, ¿cómo se llamaba? Que no me sale el nombre, que estuvo varios años en Tindaya, estaba casada con un guardia civil, no tenía hijos. Y era una mujer, por lo visto, con mucha vocación de maestra. Después de que se fue esa mujer, ya aquella escuela no tuvo un maestro fijo. Fue, pues, como hubiera sido yo, 6 meses, pues aquí, acá por lo que puede ya está. Pero era habitual que los maestros se implicaran tanto en los pueblos. Pues mira, no debía ser habitual, puesto que cuando yo llegué no había mobiliario, No había. había 22 niños sin hacer primera comunión. Bueno, organizamos una fiesta, está bonito. Todos los niños con sus papás.
Y Qué bueno. a él le está, ¿cómo se llamaba? La mujer de la tienda, ay, la mujer de este Montelongo. Rosario, no, ay, por favor, ¿cómo se me había podido olvidar el nombre de esa mujer más buena gente? Me hizo el chocolate. ¿Cómo vivían los vecinos en la Fuerteventura aquella época? Pues como la de Villaverde, como todo, era una gente estupenda. Mira, más de una vez en mi casa se quedó la puerta de la tienda abierta y avisaron, oye, se le quedó. Una vez fue el señor Ginés el que avisó. Que nadie entraba a robar. Era una bendición. Si éramos todos buena gente, pues buenos vecinos. Bueno, mi madre, pues, por lo que dice la gente, y mi madre Isabelita González, Juanita Carrión, toda esta gente, pues, ayudaban a poner inyecciones, a poner ventosas. Bueno, A poner ventosa. claro, bueno, las ventosas las ponía mi tía Mercedes. No sé si llegaba a neumonías o no, pero ponían ventosas en la espalda a la gente para... Se hacían... Sí, era un tratamiento para, digamos, quitar, pienso yo que sería algo así como el encharcamiento. Pero lo ponían entre vecinos, entre amigos, o sea, se ayudaban, digo, había vecindad. La gente se ayudaba, nadie cobraba por lo que hacía. Otra quitaba el dolor de cabeza con lo del vaso de Juanita, la abuela de Nito, la madre de Tita y la abuela de Lenzo. Quitaba el sol. Ajá, eso de la cabeza, con un vaso, no sé cómo. Era un vaso de agua mirando al sol, no me acuerdo cómo era aquello. Y Isabelita González era la que quitaba el frenillo, él cortaba el frenillo de los niños. Sí, pero bueno, todo... hay una lista grande que te puedo hacer de gente que hacía el embalsamar a una persona cuando se moría. Isabelita era básicamente la que lo hacía. ¿Sí? Mi madre también sabía hacerlo. ¿Sí? Sí, Pero claro. si antes no había todos los medios que hay ahora. Pues, he dicho embalsamar, no, amortajar. Ah, Amortajar. Los duelos se hacían en las casas, no había tanatorio. Lola Fajardo, madre mía, yo como era un ratoncillo que me metía en todas partes, yo acompañaba a Lola Fajardo a cosas con parches de una cosa que se llamaba quilo. Los diviesos los trataba con un redondel que hacía, con un trapito. Y a ese trapito le quitaba el puntito de dentro, le cortaban, le dejaban el centro agujerado. Entonces le ponía quilo, que era como una especie de cera, pero caliente, lo llenaba de aquello. Y entonces recuerdo a un chico que se lo ponía, se le salió un divieso aquí debajo, se lo puso así, y muy bien centrado para que la punta del divieso se quedara en el agujerito ese. Y aquel calor iba ablandando, iba haciendo que madurara el divieso. Y entonces ella iba apretando, todos los días hacía esa cura. A mí me curó Lola Fajardo los golondrinos. los golondrinos de... Los golondrinos, que tenía su rezado. ¿Sí? ¡Hombre! ¿Y te acuerdas del rezado? Hombre. ¿Cómo es? Si sos culundrino macho, te corto cabeza y rabo. Si sos culundrino hembra, te corto rabo y cabeza. Tenía que rimar. Y después se rezaba el Padre Nuestro. Rezado. Y entonces ella tenía mucha fe en que el rezado tenía que estar bien dicho. Y quería que mi hermana Tini lo dijera. Pero a Tini le daba risa. Y cuando veía que Nita se reía diciéndole, decía, no se ría, que no se cura la chiquita. Si el rezado no salía bien. María Cleofa y Lola era, y señora Lucía me parece que también, eran parteras. Eran las parteras del pueblo. Lola Fajardo también. ¿Cómo sería en aquella época? Bueno, menos mal que entre los vecinos se ayudaban un poco entre todos. Totalmente. Había vecindad. Y también se ayudaban a la cementera, a los animales, a todo. Que la gente... Se organizaban peonadas.
Sí, pero me imagino que eso seguirá a lo mejor. Bueno, ahora no, con la agricultura ahora no pinta nada. Pues un domingo, pues se organizaba una peonada, que era el dueño de la finca, pues iban a ayudarle. Todo el mundo hacía... yo recuerdo que se hablaba mucho de las peonadas que organizaba Ramón González, el padre de Domingo González. Y pues había papas, ron, la gente comía después en aquella peonada, todo el mundo iba gratis a colaborar y se hacía un montón de coger cebolla, papas, la cementera de cereales, de lo que fuera. Se organizaban. Para trocitos pequeños nadie hacía peonadas, porque eso lo organizaba cada familia. Yo imagino que las peonadas serían sobre todo para fincas grandes. Eso ya no te lo puedo decir de manera concreta, con qué frecuencia se hacían y quién las hacía. Yo recuerdo algunas que decían, el domingo de peonada de Ramón González. Claro, que después todo tendría su recompensa, como todo, ¿eh? Y ahí, claro, no lo puedo saber. Y bueno, me consta que también era muy importante en la vida de los pueblos de Fuerteventura los bailes. Claro. ¿Le suena? ¿Fue alguno alguna vez? Hombre, yo no me perdía baile. Arriba en el casino de... Arriba, en los altos. Hasta que se hizo la sociedad abajo, todo era allá arriba. ¿Y cómo eran? La sociedad La Amistad, que luego tuvo que ser Daximaal, porque había otra registrada con el mismo nombre. Y a la vista de no poder hacer en el plazo que daban convocatoria para darle nuevo nombre, pues se decidió mantener el mismo nombre, dándole la vuelta a la palabra La Amistad. De ahí viene el Daximaal. Daximaal de Villaverde. Claro. ¿Eso en qué año fue? Eso fue... Pero, de todas maneras, antes estaban arriba en el casino viejo, ¿no? Cuando entonces era La Amistad, aquí ya no La se Amistad. movían papeles ni nadie pedía papeles. Bueno, están los estatutos por ahí, los encontramos hace poco. Sí, ¿eh? Y ahí se hacían los bailes. Claro. ¿Y Allí realmente lo único que se hacía eran bailes. ¿Y cómo eran esos bailes? Porque... Pues mira, el salón tenía un escenario, que era como decimos, bueno, se hacía baile. Allí hicimos comedia. Allí hicimos comedia 2 veces, que yo recuerde. En los tiempos de Chonita, y mi tía Auxilio, que era muy animada a la mujer, y nos preparaba. Hicimos comedia. Tu abuela, Carmela, salió. Y hacían Una allí cosa que se llamaba el comedia... Val de la Sola. Sí, se bailó una cosa muy bonita que era el Val de la Sola. Que se hizo la comedia Jesús que criada. Mi hermana Loli era la criada de aquellas de la comedia de la pero galería entonces salesiana. hacían más actividades en la sociedad. Baile sobre todo. Baile sobre todo. Lo de las comedias, mi madre era una persona muy, muy de vocación social. Y entonces ella empujó a Chonita. Y empujó a mi tía. Y ni Chonita ni mi tía necesitaban que las empujaran mucho porque eran una persona dispuesta. Y tiraron de mis hermanas, que eran jovencitas. Y mis hermanas tiraron de mis primas y de otras como Carmela, como Vicenta Guerra, me parece que también, como, yo no me acuerdo qué otra, gente así, de su generación. Y Mari Carmen, mi prima, y yo, la hija de mayor de mi tía Auxilio, hicimos también diálogos y cosas. Qué bueno. Sí, recuerdo mi prima Maribel Chiquitina, que cantó desde Santurce a Bilbao. Chiquitina. Y se hicieron 2 comedias arriba que yo recuerde. También venía a veces, ahora que me estoy acordando, un titiritero. Y Arturo se llamaba, tenía un mono. Venía con una flauta gallega y un mono. Tenía un mono. Poco te puedo decir, porque yo de Arturo tengo una cosa muy difusa. Era muy pequeña, a lo mejor. Yo debería ser muy chiquita. Sí. Y me imagino que ese hombre donde actuaría. Fue el casino viejo. Después hubo Mariano, el de la plaza, Mariano el carpintero, puso un salón allí. Y allí también después, cuando venía alguien que tenía un teatro que hacía algo que cosillas que mostrar, lo hacían allí. Que el señor Félix, muy gracioso, el señor Félix Guerra.
Vera, ese fue el Vera. Hubo una actuación de unas que llegaron allí, pues fue de muy poca esto. Y él tuvo una vez que era muy ocurrente. Dice, esto para dar 3 pesetas por verlo y 5 porque lo tapen. Salía pato. Tenía una sorna el hombre, más buena gente. Pero cuénteme cómo eran los bailes. Los bailes eran, pues, las mujeres que bailaban, las mozas, se diría ahora las solteras, tenían un banco. Al otro lado estaban los bancos de las casadas. Y esas casadas eran las que respondían del honor de las solteras. Las solteras no podían ir a los bailes, tenían que ir acompañadas de su hermana casada, su madre, su vecina casada, quien fuera. Y las casadas se pasaban el baile sentaditas, tenían en la falda el sombrero de su marido, de su cuñado, de su hermano, tenían los sombreros aquí en la falda. Y las solteras, pues estaban ellas esperando que viniera alguien a invitarlas a bailar. Y no había ni tocadiscos, ni nada. Timple, guitarra y violín gracias a Rafaelito del Toro. Primero Rafaelito el viejo y luego Rafaelito el hijo. Los primeros tiempos, recuerdo a Rafaelito el viejo con María Cristina Me Quiero Gobernar, que era una de las canciones que se cantaban, el bayón también, y cosas así. Pero bailes sueltos no había, que yo recuerde. Se bailaba todo en pareja. Todo en pareja. Y mi padre se quejaba de eso. Sí, porque decía que ya se estaban perdiendo los bailes, la manera de bailarlo. Porque a lo mejor en la época de su padre sí se bailaban sueltos. Claro. Y mi padre me pinchaba. Que ya se están perdiendo los bailes. Digo, pero a ver, papá, ¿quién bailaba entonces bien? Dígame. Y dice, pues mira, bailaban bien Mariquita Montes de Oca y Magdalena Espinosa. Y yo, que tampoco necesitaba que me hicieran mucho de rogar, me puse en contacto con estas buenas mujeres. Y entonces organicé, tengo que decirlo así porque fue así, niños, con niños del pueblo, y organizamos un primer grupito folclórico de niños. Ellas, bueno, tocaban sinforiano, Daniel, pues ¿quién más? Juan el de Mariano. Pues es que Ramón y Lenzo eran jóvenes todavía, esos se incorporaron después. No me acuerdo qué más tocadores había. Pero lo cierto es que con ellos de los tocadores, pues todo era gente que quería colaborar, porque entonces yo era simplemente la transmisora. Yo veía cómo bailaban ellas, y entonces, digamos que contaba el 1, 2, 3, uno así o de esta manera, y enseñaba a los niños delante de ellas. Los ensayos siempre se hacían con los niños, Magdalena y Mariquita, y yo, además de los tocadores. Y así aprendimos. Aprendí yo y aprendieron los niños. ¿Y en qué piezas les enseñaron estas dos mujeres? Pues la folía, la isa, la seguidilla y la polca. Intentaron con el miriñaque, pero aquello lo del miriñaque yo no logré nunca, no vi que tuviera mucho recorrido. El miriñaque. El miriñaque, mamá, no sé, tum tum, viene señor Juan el esterero, que viene por el dinero del miriñaque de ayer. Tum tum, empezamos otra vez. Y después, aquello era como un poco estático, esa parte. Y después, el miriñaque, mamá, me lo pongo con primor, porque ahorro las enaguas y también el almidón. Y ahí se acababa eso. Yo, la verdad es que no le vi mucho cuerpo. ¿Y lo bailaban? Se intentó, pero aquello nunca se representó ni se sacó fuera de... Pero ellas lo bailaban. Sí, pero lo que bailaban tampoco era mucho. Era el hombre y la mujer, por decirlo así, el niño y la niña. Tum, tum, quienes era simplemente hablando y cantando. Y después el meriñaque mamá se bailaba, creo que era amarrado.
una vueltita y aquí ya acababa aquello. Y entonces aquí eso se Entonces, intentó, pero no se bailó. le enseñaron la isa, la folía, la seguidilla Y la y la polka. polka. En la polka, que tampoco creo que había más figura que para un lado y para otro, la gente del puerto, una vez en Carnide, porque había un grupito folclórico en Puerto Rosario, de mujeres grandes, organizaron, y yo las vi bailar, un favor que me hizo Carnita Castañeira, y yo vi que se movían hacia adentro y hacia afuera. Y entonces nosotros también lo hicimos. O sea, que eso no lo inventamos nosotros, eso lo cogimos de ver bailar la polka a la gente del puerto, que eran grandes. Yo no recuerdo que hubiera otro grupo. Pero vamos, que fue de las primeras rondallas de niños de niños la primera, no te quepa duda. Incluso de grandes, que yo recuerde, estaba esa del puerto, que estaba formada por gente bastante conocida en Puerto Rosario, del entorno así como más conocido de... ¿Pero y de qué año estamos hablando? O sea, ¿en qué Yo año? podía tener 20 años, 20, cuando me fui a África fue en 22, 44, 54, 64, 60, 65, por ahí. En los años 60. Sí, en el 60, 65. Y entonces estas dos señoras les enseñaron los bailes como eran antes. Claro. Y son iguales que los de ahora, los que hacen las agrupaciones. Yo no las he visto ahora como bailan, pero yo creo que mucha diferencia no habrá, sobre todo yo las veo bailar con la polka y la seguidilla no. ¿No? La seguidilla que se bailaba, que era la seguidilla majorera, esa no la he visto. Ni en el toque tampoco cambió. Pero entonces no es la misma seguidilla. La seguidilla. No, la seguidilla que nosotros bailábamos, se cantaba y se tocaba y se bailaba, se parecía bastante más a la de Lanzarote que la que se baila ahora. ¿Tú ves parecido entre la seguidilla majorera y la seguidilla de Lanzarote ahora? ¿A que no? Pues había mucho parecido. ¿Y entonces por qué ahora no se parece? Simplemente lo que pasaba con la seguidilla nuestra es que era serenito. Yo veo las de Lanzarote que hacen como unos saltitos. Nosotros no saltábamos para nada. Los movimientos eran los mismos que los de la Isa, solo que con ritmo de seguidilla. Tan, tan, tararán, tan, 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 tan. Era ese tipo. Por eso, fíjate, me he ido a la de Lanzarote. Tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. Arriba, arriba. No tiene nada que ver con la seguidilla que están cantando. Pero entonces la seguidilla de ahora de... Tengo que preguntarle a otra gente. Yo sí sé que seguramente en aquellos años, pues la seguidilla de Tenerife era muy alegre y lo sigue siendo. Y gustó más el ritmo de la seguidilla de Tenerife que el nuestro, que era como más sosito, más templadito, más... Y entonces se cambió todo, pero el ritmo es completamente distinto. Es un poco, después andando los años, uno pues conoce otros folclores, como también los dos tipos de jota que hay. La jota de ronda y la jota de bailar. Vale. Estando con la seguidilla que tú recuerdas de que era la antigua, si te traigo un instrumento, ¿la sabrías interpretar así en un momento? ¿Sí? Si tú me acompañas. Venga, yo te traigo un timple o una guitarra. Tú el timple y yo la guitarra. ¿Te parece bien? Sí. Y la dejamos a ver. Venga, mándale. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba está el que llevé. Pero aparte no me ha salido bien ahora. A lo mejor la tocábamos en re. No, espérate, eso se borra, ¿no? Sí, no, esto después se corta y se quita Pero lo que espérate, no vamos a sea. hacerlo primero porque no sé por qué me he equivocado. Pero espérate, ¿no la tocábamos en re? Ah.
entonces me suena... Pues entonces es la, no Sí. sé, la verdad. Arriba, arriba está el que premia y el que castiga. Arriba está el que premia y el que castiga. Déjame vivir. Déjame vivir, no me mates, serrana, déjame vivir. No sé qué gusto tienes en verme morir. ¿Te gusta? Sí, es bastante más diferente que la que tenemos ahora, ¿no? Pero ustedes la bailaron con la rondalla. Sí. Y las chicas del primer grupo folclórico, yo siempre me he preguntado cómo estas chicas dejaron morir eso. Chicas y chicos, ¿eh? Porque del primer grupo, que hay una foto por ahí, está Curvelo, está Olito, está Expedito, está Nemesio, está Vicente, el de Evaristo, está el de José, Juan José, me parece que ese chiquillo murió, el hermano de Nievitas y de Marita. Está Marita, Nievitas, Marigracia, Y esa... Rosmarí, Antonia Rosa Calero. ¿Sí? Todo César. Y entonces esa seguidilla es la que le enseñaron a ustedes. Claro, hacían este movimiento así, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, Era más... A ver, voy a enfocar. arriba, arriba, tan, 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 tararán, tan, 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 tararán, tan, 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 tan. Arriba, arriba, arriba está el que premia y el que castiga. Pam, 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 pararán, pam, pam, pam. Arriba está el que premia y el que castiga. Y cambiamos pareja. Entonces esa era la antigua... La antigua seguidilla. Y su padre se acuerda también de que era la misma. Es que hay una grabación que O hicimos. sea, ¿cómo podemos saber? O sea, sabemos que esa es la verdadera seguidilla porque se va... Claro, es que, mira, en aquel entonces cantaba la seguidilla, señor Venancio, mi padre. Hombre, mi padre también iba alguna vez con nosotros a cantar. Y Daniel del Toro, por supuesto. Sinforiano, después del episodio aquel tan desgraciado de que se le mató un niño ahí en el llano del frente de la escuela. Se mató por un accidente muy... Bueno, pues también él tocaba muy bien la guitarra. Bueno, esta seguidilla está grabada en mi casa, que yo cuando yo ya estaba aquí en Madrid, pero yo siempre que iba, yo llegué a ir a Madrid, a Villaverde por 5 días nada más en Navidad, gastaba un pastón, y del aeropuerto iba para Villaverde, de Villaverde para el aeropuerto, pero estaba con mi padre. Y llamaba a Lenzo, a Expedito, y entonces está grabado ahí, y hay algún momento en que la música se va a la seguidilla de ahora. Porque Expedito ya estaba tocando en una agrupación que había en La Oliva, y ya la seguidilla había cambiado. Y entonces se nota cómo cuando canta mi padre se va a la seguidilla antigua y cuando dejan sola la música, como Expedito tocaba la bandurria o el laúd, pues se iba, ahí ya hay una mezcla ya. Es curioso, ¿eh? Como documento se ve como si dijéramos la transición de una a la otra. Sí. Pero vamos, ¿te acuerdas de escuchar esta serie antigua? ¿Te acuerdas de escucharla? Y tanto, claro que sí, pero si es que la otra no estaba. La otra no era, yo no la oía. Esa se empezó a escuchar después, en esos años. O sea, de vivencia clara. Sí, y entonces yo me pregunto,
gente de Antigua, de Trivijate, de estos sitios, de rondalles que hubiera de otros sitios. Tendrían que mantener, no la tienen. ¿Cómo es que se perdió? Ya te digo, era igual, muy parecida, muy parecida a la de Lanzarote. De la misma manera que la Isa nuestra se parece a la Isa de Lanzarote en el ritmo, ¿sí o no? Que Lanzarote y Fuerteventura en aquel entonces las comunicaciones eran entre esas dos islas, Corrales de Playa Blanca, que eran tratantes de ganado, de camellos. Sí, había comunicación con Lanzarote. Mi abuela Ramona iba a San Marcial, la fiesta de San Marcial, a Lanzarote. San Marcial era como una especie de, no sé si de romería o qué, tenía un sitio donde dormía la gente como peregrinos. La gente que peregrinaba por San Marcial. Iba de Fuerteventura de Promesa a San Marcial. A San Marcial. Queda lejos. Dijo que esta grabación la hizo una vez que fue de vacaciones a Fuerteventura, porque usted estuvo en Madrid. Bueno, cuéntame, después de estar en Tindaya, ¿para dónde fue? Pues después de estar en Tindaya yo tenía mi run de ser misionera. Pero yo no quería ser monja. Entonces, ¿cómo por dónde te voy yo esa mosca? Entonces estaba yo haciendo una sustitución de maestra en Villaverde cuando me cae en mis manos una revista de las que tenía mi madre. Mi madre estaba suscrita a varias revistas, esta era del Mensajero, del Corazón de Jesús, de los jesuitas, y veo ahí un chico que hacía una pregunta y le contestaban. Había una asociación, como lo que ahora sería una ONG, que entonces no existía, se llamaba Asociación Misionera Seglar. Era matrimonio, chicos, chicas, seglares, y estaban en Vitoria. Yo en el septiembre siguiente vine a hacer un curso ahí para después irme a África. Y estuve ahí 2 cursos. ¿En África? En África, en Guinea. ¿En Guinea Ecuatorial? En Guinea Ecuatorial. Sí. ¿En dónde? En Enyale, en la parte continental de África, de la Guinea Española, que ya era gobierno autónomo, en la parte última, casi en frontera con Gabón. Sí. En Yale. ¿Y qué fue allí de maestra? Yo fui de maestra, había allí ya un equipo formado de misioneros. Había un matrimonio, 3 mujeres, 2 chicos y luego yo. Éramos 8 personas. Y allí estuve, madre mía, fue una época preciosa. Y que por cierto, mi madre y la gente de Villaverde indirectamente colaboró mucho después, porque por una historia, una carta que yo escribí, hacían bollos, vendían los bollos, me mandaban el dinero para allá para que la gente comiera. El mundo es. Sí, bueno, a lo que vamos. Entonces, yo ya tenía la idea de marchar. Vine a hacer el curso y cuando llegué, fue en septiembre, cuando llegué otra vez a Villaverde, me habían dado la escuela de Vallebrón o la de la Caldereta. Pero entonces estuvo 2 años en África. Yo estuve en Caldereta unos meses y en Vallebrón unos cuantos meses también. Ahora no recuerdo bien cuál fue el primero. Pero fue a África y volvió. Después fui a África. Vale. Y después de Caldereta y Vallebrón. Estuve en África 2 cursos y cuando regresé estuve de maestra en Villaverde sustituyendo a una señora gallega que no aparecía por allí. Debía tener mucha manga, porque mucha influencia, porque ella no apareció por la isla y la vino, tomó posesión y marchó para Galicia. Y entonces el gestor de esto de los maestros, que era de Las Palmas, Antonio León, me dijo: mira, para ti si la quieres, lo que pasa es que no vas a cobrar sino menos de la mitad. Y dije: bueno, pero yo estoy aquí. Pero estoy en mi pueblo. Estoy en mi pueblo. Y ahí volvimos a formar el grupito folclórico, porque los vestidos de los niños no habían crecido, pero los niños sí. Entonces ya hubo que volver a formar otro grupo y ahí se formó. Por eso te digo, hay 2 tandas de gente, de niños, que bailaron estos bailes. Y fue cuando fuimos a la romería de San Benito.
Pero entonces formaron el segundo grupo cuando Cuando volví. yo volví de África. El primero se inauguró en la fiesta de San Roque del año, creo que 66. Lo dejó, fue para Me fui a África, África. volvió y formó una segunda tanda. ¿Y tuvieron que hacer la ropa nueva o cómo? No, la ropa servía, lo que no sé, los que habían crecido eran los niños. Y formamos otro grupito folclórico con otros niños. Y recuerdo Lola, me parece que era una niña de las de la vista, ¿sabes? Carmita, la de Baristo. Ahí me faltaron, pero ahora no es Pero cuestión de bueno. ponerme. No Y sé si formaron el Becaria, grupito. formamos otro grupito de niños. Y ahí ya Expedito, me parece que estaba entre los que tocaba. Ya era más grandito. Claro. ¿Y No estoy segura. cuánto tiempo estuvo en Villaverde? ¿Estuvo de maestra? ¿Y después dónde fue? Después me vine otra vez para Madrid porque yo seguía enganchada con la Asociación Misionera Seglar. Y me pidieron que viniera a Madrid para hacerme cargo de una residencia que iniciábamos para la gente que regresaba de los puestos de misión, que necesitamos un sitio en Madrid. Entonces me puse aquí a llevar esa residencia, A llevar la residencia. claro, dirigir la residencia, que era una cosa no solamente gratuita, sino que yo pagaba mi comida, pagaba menos que la residencia. Era una residencia de estudiantes que montamos para ayudar a pagar las letras de esa. Nos metimos en una deuda, digámoslo así, lo sacábamos entre todas. ¿Cómo lo sacábamos? Pues atendiendo la residencia sin cobrar y con el dinero que pagaban las chicas residentes, que eran normalmente estudiantes o unas chiquitas que trabajaban en Telefónica y tal. Y ahí yo llevaba la residencia y al mismo tiempo estudiaba. ¿Qué estudiaba? Asistente social. Y trabajaba. Trabajé un año aquí en la guardería, donde fueron después con el tiempo mis hijos, Aquí en este barrio. en este barrio. Y luego trabajé, me propusieron para llevar el departamento de Seglar para el Tercer Mundo en la Comisión Episcopal de Misiones. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid yo era la delegada nacional de Movimientos para el Tercer Mundo. Llevaba ese departamento en la Comisión Episcopal de Misiones. Y estando ahí, ya llevaba 2 años, ese año ya terminaba de estudiar, ya después dejé la residencia, claro, cuando llevaba lo de la Comisión Episcopal de Misiones, yo ya no estaba en la residencia, ya lo llevaba otra chica de la asociación. Y estando allí, me viene un día el padre Villén, que en paz descanse, un hombre maravilloso, y me dice: Encarna, que me han dado maestros, el ponente de adultos, me da un equipo de maestros para montar Radio ECA en Madrid, ¿te vienes? Y yo dije, claro. Ahí me puse en Radio ECA, pedí reingreso y estuve trabajando en Radio ECA de Madrid 16 años. 16 años. En un momento dado se rompió el convenio, porque todos los maestros que había trabajando en Radio ECA éramos propietarios en comisión de servicios ahí. Vale. Se rompe el convenio con el ministerio y entonces todos los maestros pedimos plaza en el escalafón normal, en la provisión del normal. Y yo pedí y me dieron en el centro de adultos que había aquí en el barrio. En este barrio de Madrid. Y ahí estuve trabajando 18 años. Aquí en el barrio del Pilar y Peña Grande y Fuencarral, que es este distrito donde estamos en este momento. Y aquí todo... 18 años. 18. De eso hace ya, pues 20 años. Que soy vieja, ya tengo 80 años. De maestra de adultos. En realidad mi docencia, todo mi currículum como maestra prácticamente fue siempre en enseñanza de adultos, quitando el tiempo de Tindaya y Caldereta y Vallebrón, y el tiempo de África, que fueron 2 cursos con niños de un internado. Yo llevaba un pabellón con 50 niñas internas y otro compañero llevaba con 50 niños. Y pues los demás eran maestras, modistas, bueno, da igual, eso ya es lo de menos. Quiero decirte que ahí también trabajé con niños, pero después ya nunca llevé escuela de niños. Entonces desde que se vino a Madrid ya no ha vuelto a Fuerteventura a vivir. A vivir no porque encima me he hecho novio. Y aquí estamos. Y aquí estamos. También me consta que colaboraba con la sociedad.
Claro, bueno, ¿Cómo se hizo? Porque también creo que su familia estuvo implicada en la nueva sociedad. vamos a ver, cuando yo vine de África, ese verano, ya el año siguiente ya no volví, me cogí como un año por la razón de Villaverde precisamente. Y mi padre, que estaba delicado, yo ahí me iba a la caja de ahorros, me decía don Manuel Medina, ay, su padre en cuanto se le pregunta por usted, se echa a llorar en carnita, piénseselo. Bueno, entre pitos y flatos yo dije, este año no voy. Y menos mal porque a los pocos meses fue lo del golpe de Estado contra Macías en África, y allí se vino todo el mundo zumbando, y yo hubiera sido una más a venirme con el equipo, el equipo allí corrió mucho riesgo. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho riesgo. Estuvo muy serio, porque estábamos en un sitio de lo que ahora se diría de difícil desempeño. Pues ese era el puesto de misión nuestro. Era como diría un amuno, el culo del mundo. Sí, sí, sí. Por ahí empezaron las congregaciones jesuitas y todo, y de allí se iban porque allí había paludismo. Yo tuve paludismo y filariasis, las dos cosas. Bueno, eso es otra historia. Vine a Fuerteventura. Y ahí mi hermano estaba llevando o sea, estaba muy comprometido con la gente, con la sociedad, con todo aquello. Mi cuñada Carmiña, la pobre, tenía más paciencia que el Santo Job, porque todos los fines de semana mi hermano Pepe venía de Guadebuelle, había un remolque que le prestaron allí en Guadebuelle. Bueno, lo de la construcción de la sociedad de Villaverde, aquello fue una cosa maravillosa del pueblo. Lo mismo que fue la construcción de los trajes típicos de los niños, que los hizo la gente del pueblo, todo el mundo. Aquello caló todo el mundo. Juan el Cojo hizo los zapatos, Pepito dio el cuero de camella para las botas, María Dolores hizo, fíjate cómo me voy de un lado a otro, pero es que no se me escapa. Pero es que al final era... Claro, el primer grupito folclórico que se hizo antes de yo irme a África, allí yo le pedí al cabildo que nos diera, que pagara el costo de lo que había que comprar. Las telas, las cintas para la falda, pero lo que es la confección, María Jesús y yo cuidábamos niños allí en la plaza y montamos unos telares, se montaron unos telares en la sacristía, y allí iba dedicación y toda aquella gente a calar. Aparte de gente como Dominguita, que ella dijo que ella calaba un vestido de una niña, que fue de Antonia Rosa, después la niña la primera que lo lució, y María Dolores hizo los sombreros, todo el mundo colaboró, y allí aquello fue, los vestidos no tenían dueño. Bueno, pues algo parecido pasó con la construcción de la sociedad. Mi hermano consiguió que don Tadeo le fiara los materiales para la construcción, para pagárselos con los bailes de la sociedad que se iba a terminar. Y se hizo verdad lo del puente de la lechera, pero de verdad, después se hicieron bailes y se le pagó a don Tadeo. ¿Comprendes? La gente tenía una cuota, me parece que era de 25 pesetas al mes. Pero los domingos había peonadas, los fines de semana, mi hermano venía de Guadebuelle y aquello era como una lista de voluntarios que trabajaban de peones y tal y cual. Me imagino que lo de las 25 pesetas valdría para pagarle al albañil jefe, que era el que dirigía aquello, alguien que no era un día ni dos, sino que tenía que estar al pie del cañón. Por lo demás, hasta los andamios se hicieron con vigas y cosas que la gente prestó. Total, que en estas estaban, la sociedad ya estaba, vamos. Mi hermano me dijo, mira, yo no creo que Carmiña aguante más, esto no es vida para mí, si me echas una mano. Y ahí ya se había formado la cooperativa. Estaban los agentes. Pero eso aparte de la sociedad. La sociedad, la cooperativa, el teleclub, todo era uno. Todo era uno. Todo era uno. La sociedad tenía sus estatutos y venía de arriba. Pero en ese mismo espacio físico estaba el campo de lucha. Se aprovechó lo de los teleclubs que fue inventado por Fraga. Y yo fui a un curso en la Escuela de Hostelería de Las Palmas para monitores de teleclub, para ver lo que había que hacer. Y
Los agentes de extensión agraria, que fueron una gente maravillosa que estaba en Puerto Rosario, nos iluminaron de que la cooperativa podía, nos pusieron películas. ¿Qué hacemos con la cooperativa? Pues vamos a embarcarnos con el queso. Y eso fue una experiencia, un punto de partida de la primera actividad de la cooperativa como tal, Cooperativa del Campo de Villaverde, que gracias a Ramón Carreño, que era el que se encargaba de pesar el queso y llevarlo al veterinario el lunes por la mañana, era el domingo por la tarde, cuando la gente traía el queso. Él lo llevaba el lunes por la mañana al veterinario y lo embarcaba en el avión a Las Palmas. Yo había gestionado esto, quien iba a defender ese queso en Las Palmas, y era la cooperativa Coorgan, que estaba en el mercado central, en la planta de arriba. Ellos vendían el queso, se quedaban con el 10% y el resto nos lo daban. Pero esto tardó meses en hacernos la primera liquidación. Yo estaba con los credos en la boca, porque yo decía, Dios mío, que la gente se ha fiado de mí. Que yo no tengo un contrato con la cooperativa Coorgan, que todo ha sido de palabra. ¿Ah? Yo le decía a mi padre que iba a los ejercicios espirituales, mi padre con tal de que no me fuera de allí, fuera todas las cosas de religión que yo quisiera, ¿sabes? Pero yo realmente lo que iba era ver qué pasaba con la cooperativa de Las Palmas. Porque no nos mandaban el dinero. Y aquello sirvió para frenar la bajada del precio del queso en toda la isla. Porque el queso, al principio de la temporada, se pagaba muy alto, pero después empezaba a bajar, y se quedaba por menos de la mitad. Y esperando a ver la liquidación de la cooperativa de Villaverde, los intermediarios del queso, pues estaban ahí, no bajaban. Y aquello salvo. Queso llegaba normalmente en la época de mucho queso a 40, 45 pesetas el kilo. Y ese año, gracias a la cooperativa de Villaverde, no bajó de 70 pesetas en toda la isla. Que mantuvo el precio del queso. ¿En toda la isla? Claro, porque la cooperativa marcaba, se ponía en evidencia a los minoristas si ellos pagaban más barato, estaban pendientes de las liquidaciones de la cooperativa. Influyó en el... Bueno, mucha presunción por mi parte. Me dijeron que me decían que en la Antigua y eso también pasaba lo mismo. En el municipio nuestro sí, pasó eso. Sí, a lo mejor había más cooperativas en la isla. No había más cooperativas que yo Pero, sepa. bueno. Cooperativa de lo del queso fue pionera Villaverde. Y ese fue el comienzo. Después, a partir de ahí, yo ya me vine para acá. Recuerdo que una vez me vino a ver un señor allá en la residencia de la asociación para decirme que tenía que convencer a la gente de que había que pasteurizar el queso y de que tal y cual. Le dije, ve usted, yo de queso no entiendo. Yo entiendo. Yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer. Ellos, a lo mejor resulta que el queso artesano tendrá siempre una diferencia y ellos prefieren seguir manteniendo su queso hecho en casa. Pero vamos, que organiza. Ustedes lo que hicieron fue organizar al pueblo. No, eso es así, las cosas como son. Mi hermano se comprometió, totalmente comprometió su palabra y su empeño personal de todos los fines de semana, pero sobre todo su palabra, su prestigio como persona, para conseguir los materiales. Y no me olvido de Fausto. Hubo más gente en Villaverde comprometida, pero Fausto fue otro puntal. Fausto y Pepe y Fausto. Así andaban siempre por lo mismo para todo. Sí, señor. Y luego ya se empezaron a hacer los bailes. En cuanto aquello sirvió, se puso el suelo y tal. Y ya te digo, mi hermano Pepe está vendiendo hasta en la puerta para las entradas de quién entraba y quién no entraba, porque él era para un roto y para un descosido. Y el campo de lucha, se hicieron luchas allí, y aquello ya después empezó a funcionar, pues con el entusiasmo de otras personas, porque además, una de las razones por las que yo ya después vi que yo no tenía nada que hacer en Villaverde, es que las personas tenemos que saber retirarnos. Yo era una persona que
por mis padres, por mi entusiasmo personal, que no lo voy a negar, por lo que quiera que fuera, yo pues colaboré y tuve mi influencia, pero hay un momento en que si tú sigues mandando, no se comprometen otras personas. Tú tienes que dejar paso a que, y aquello fue providencial, bueno para el pueblo, que yo me viniera de allí, me tomen todo, y, y surgiera nueva gente, claro. Y yo me alegro muchísimo de todo, por eso cuando me metiste en en el grupo el grupo ese yo disfruto de todo lo que cosas están organizando, Agapito, el otro. Que el pueblo impensable siga. para nosotros. Lo del teleclub también fue muy bonito también. Claro, en aquel entonces un teleclub o biblioteca, muy incipiente si se puede llamar biblioteca. Le bailamos a Fraga cuando se inauguró el Parador Nacional. Y ahí le pedimos a Fraga dinero para el escenario del salón de baile. 70.000 pesetas. Me dijo, ¿usted me escribe una carta personal? También le pedí una beca para un niño sordomudo que había en Corralejo. Usted me escribe una carta personal para cada cosa. Le dije, bueno, pues ya 3 cosas, como a la Virgen que se le piden siempre 3 cosas. También quiero un televisor para la gente del equipo de Guinea. Y me dijo, pues vale. Ay, fue muy gracioso lo de la inauguración del Parador, te lo cuento. Cuéntame lo del Parador. Pues es que fuimos a bailar. Con la rondalla de los niños. Con el segundo grupo. El segundo grupo. Y ya entonces estaba allí el señor Sebastián, ya habíamos ido a la romería y nos habíamos traído de la laguna al señor Sebastián, un señor de Triquibijate que tocaba el violín. Total, que allí estábamos y yo no sé qué pasaba, que no estaba ni el delegado del gobierno, había alguna crisis política ahí. Y Fraga, muy educado el hombre, cuando terminamos de cantarle así, antes de entrar en el Parador, preguntó por el director o directora del grupo y nunca habíamos pensado en eso. Entonces Juan José Felipe Lima, que era era un periodista improvisado maravilloso, porque me dio un empujón por detrás y me lanzó. Y resultaba, desde aquel momento la directora era yo. Entonces el señor me ofreció su brazo y subimos por allí para arriba, la inauguración del Parador. Y entonces fue cuando le hablé de estas 3 cosas, de que teníamos un teleclub en Villaverde y que teníamos una sociedad, que necesitábamos ahora mismo dinero para un escenario porque no lo habíamos podido, no teníamos dinero, teníamos buena voluntad y el pueblo había hecho todo, pero hacía falta un dinero para el escenario que no teníamos y todo así. Qué curioso. Le bailamos. También. Ese grupito cantó María Gracia, recuerdo. Y también tiene su historia la canción que cantaba en el grupito de Mi Corazón por Querer. ¿Cuál es la historia de esa letra? La historia de esa letra fue que esta Mari Sánchez y los Bandamos fueron a Villaverde. Me imagino que iban como buscando quién, pues lo de siempre, conocer el folclore de los sitios y tal. Y allí yo no estaba. Daniel, con más gente, me imagino que con Siforiano y los de siempre, cantó en Isa, Mi Corazón por Querer, a Villaverde va y viene, porque en Villaverde tiene todo su gusto y placer. Y esa gente apuntó la estrofa. Y compusieron la canción con un ancho sombrero por cubrirme del sol y los ojos verdes y todo aquello, cosas que no tenían que ver con Villaverde. Pero esa canción circuló de Mari Sánchez y los Bandamas. Nosotros nos quedamos con el Villaverde va y viene, y cuando el programa que hizo el Colorado en Tindaya Televisión, pues le pusimos letra nuestra. Mantuvimos el estribillo, pero la letra se la cambiamos. El estribillo es antiguo, entonces. El estribillo de Daniel para atrás seguro, a no ser que Daniel se lo inventara en ese momento. Pero yo creo que Daniel lo sabía de antes, es de suponer. ¿Cómo veías tú la sociedad de toda Fuerteventura en general?
Cuando... Hombre, en aquel entonces no había esa comunicación con distintos pueblos de Fuerteventura. Para mí Jandía prácticamente no existía. Por cierto, que fuimos a bailar una vez en un sitio de allí de Jandía. Pero claro, antes no había comunicación. No, claro. Yo te puedo decir que tampoco soy objetiva en esto, porque para mí Villaverde era mi pueblo. Y entonces, pues, aquello de ser maestra era una circunstancia que ayudaba. Seguramente si no hubiera sido maestra, hubiera ayudado de otra manera. Pero lo primero era que era de Villaverde. Y mi madre era especial. Mi madre fue la persona que llegó con 22 años a Villaverde y se propuso. Mi madre tenía una persona con ilusiones y las llevó a cabo sin salir del pueblo y detrás de aquel mostrador. Era un pueblo que no... Ella se propuso que el pueblo tuviera cura y maestro porque consideraba que eran dos cosas importantes. Ella valoraba muchísimo la educación y valoraba muchísimo los valores de una religión. Entonces había un señor que creo que se llamaba señor Atanasio, que tenía la promesa de pedir una misa, lo que se llamaba la misa pedida, que la gente le diera limón, para después que el cura viniera una vez al mes a decir misa. Don Francisco, que venía en un burro. Y mi madre le dijo: señora Atanasio, no se preocupe que yo le pido la misa de aquí detrás del mostrador. Y ella consiguió suscripciones fijas. Claro, pero tenía ilusión de mover, de... Totalmente. Mi madre era la que nos empujaba a organizar comedias. La que le decía a la gente del pueblo cuando vino Chonita: manden a las niñas lavaditas. Entonces había piojos. Y animaba mucho a la gente a que no dejaran de mandar a los niños a la escuela. Entre Chonita y mi madre idearon, que después aquello parece que no tuvo mucho futuro. Como había gente que era más limpita o menos limpita, unos más curiosos, otros menos, para que no hubiera diferencia entre los niños, poner un uniforme. Y entonces dieron como una especie de babis grises con un lacito, que después aquello me parece que no siguió. Pero en principio la idea era no de que fueran niñas repipi, sino de que no hubiera diferencia entre la vestimenta de unas niñas y la de otros. ¿Te das cuenta la idea? Sí. Mi madre tenía su biblioteca ambulante. Tenía un cuaderno índice donde estaban apuntados todos los libros que había en su casa. Y entonces se los prestaba a la gente y apuntaba a quién se los había prestado. Mira, léelo pronto para que me lo devuelvas, que se lo tengo que devolver que prestar a otra persona. Y le decía a Chonita, cuando iba a Las Palmas, que le trajera algunos libritos comprados. Para prestárselos al pueblo. No tiraban ni los periódicos. Yo recuerdo a María la de Celi, qué mujer más buena. Y que eso hacía, por Dios. Y siempre decía, siempre se llevaba los periódicos y todo lo que había para que los chicos leyeran. O sea, que al final ese espíritu emprendedor... El espíritu de mi madre fue, vamos, no, para mí no tiene calificativo porque todo sería muy bueno, pero sobre todo aquel empeño suyo. Hubo maestra en el pueblo, por lo que te digo, 5 años estuvo en mi casa Chonita. A partir de ella, después, las cosas tienen que tener un comienzo, después ya ellas van solas. Porque además siempre hay alguien dispuesto a coger el testigo y si no, pues puede tener sus pequeños baches, pero vuelven a retomarse, pero tienen que tener un principio. ¿Y qué pasó? Que el obispo, cuando vio que aquel pueblo estaba pidiendo una misa todos los meses, dijo, pues que siga la misa todos los meses. Y ya el cura siguiente, que fue don Miguel, antes que don José, don Miguel, ya venía a decir misa una vez al mes a Villaverde. Digamos, dentro de su programa, sin necesidad de que le pidieran la misa. Vamos, que era espíritu de... Totalmente. Y fue mi madre la que nos animaba a todos, a mi hermano y a mí. A iniciar todo. Todo. Mi hermano lo nombraron cuando tuvo edad y se hizo socio del casino. Ya, del casino arriba. Ya enseguida pensó que arriba aquello no tenía, o sea, que el pueblo tenía que tener algo más que baile.
Y la finca de Cerco San Vicente, como le llamaba a mi padre, era de mi hermana Tinita, pero realmente estaba a nombre de mi hermana Tinita, pero realmente todo aquello lo labraba a mí, lo llevaba mi padre. Y mi hermano, yo siempre digo que lo engañó y mi padre se dejó engañar, porque le dijo a mi padre que le vendiera el cercado del pueblo a cambio de disfrutar de la cantina 8 años. Tú me dirás lo que daba la cantina en 8. Mira tú. Ese fue el precio. Pero que al final entonces sus padres y sus hermanos fueron los que... Claro, porque mi hermano convenció a mi padre y mi madre... Mi padre era una buenísima persona, pero no tenía ese espíritu social que tenía mi madre. Mi madre era la que empujaba, la que animaba a todo el Qué mundo. bueno. Sus padres, bueno, tu madre te dio ese espíritu, después de todo lo que viviste, después de haber estado en otros países y en Madrid. ¿Cómo dirías que veías tú a la sociedad majorera? Sobre todo en el pasado. ¿Cómo la viste? Porque había pobreza, había desigualdad. Claro, vamos a ver. ¿Cuáles dirías? Voy a hacerte una pregunta un poco difícil. Me voy a tirar. No suelo hacer estas preguntas, pero creo que aquí me la vas a saber responder. Después de todos los lugares que has visto, toda la gente que has visto, ¿cuáles dirías que eran las características principales de la sociedad majorera? Fuerteventura tuvo mucha pobreza. Tuvo, y ahora mismo también sigue teniendo efectos, aunque ya no es pobre. ¿Qué dirías tú que es lo mejor que tiene la sociedad majorera? Los majoreros, como somos. Vamos a ver. Yo no voy a comparar porque no conozco otras sociedades. Tu opinión. Mi opinión. Primero, es una gente sana. Sana en el sentido de noble. Segundo, ha sabido aprovechar las oportunidades. En aquel entonces, con lo poco que se tenía, y se aprovechaba. La gente, pues, vivía y se divertía a su manera. Y había aquellos bailitos y la gente cantaba. Y, bueno, mi casa está llena de anécdotas, porque lo que no pasaba en la tienda, se contaba en la tienda. Y después estaban mis hermanas, que aquellas cenas en la cocina de mi casa, que se reían de cualquier cosa y contaban que había pasado fulanito, lo que había dicho todo aquello. Pues me está viniendo a la mente ahora con tu pregunta. Era una gente que se sabía divertir con lo que tenía y no era ni envidioso, ni yo recuerdo de gente que se pelearan así por vecindades. No. Y luego cuando vino lo de Corralejo, pues yo creo que hubo un salto excesivo. A ver si cómo me explico. Seguro que no pasó únicamente allí. No, pero bueno, estamos hablando de Fuerteventura. Se pasó del sector primario al terciario. De la agricultura al turismo. Y la gente, por un lado estaba lo bonito de encontrar un trabajo que les permitiera no salir de su casa, lo que decimos en Villaverde va y viene, ¿no? Y eso les permitió mantener su casita, su cabrita, su cercadito, poner su casa, sus alrededores lindos, y empezaron a llegar sueldos.